La presencia de los derechos humanos en la historia reciente de Chile tiene que ver, podríamos decir, con dos tipos de acontecimientos. Por un lado, aquellos acontecimientos de la historia que han marcado la vida, la cotidianidad, los procesos políticos y sociales de nuestro país y que ciertamente tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos, con una violencia ejercida fundamentalmente desde el aparato del Estado sobre actores sociales que en el ejercicio de demandas legítimas han visto violentados sus derechos humanos a partir de actividades y procesos represivos de carácter sistemático ejercidos por el gobierno de Chile y en general por el aparato del Estado. Estos acontecimientos sin duda no son nuevos. La violación de los derechos humanos en Chile no se inaugura con la dictadura. Sin embargo, la violación de estos derechos fundamentales va a ser sistemática, va a ser progresiva, va a ser aplicada y ejercida a nivel nacional sobre una gran variedad y gama de actores políticos y sociales a partir del 11 de septiembre de 1973. Uno de los fenómenos más interesantes, más ricos, más potentes de la historia reciente nuestra, de la historia de Chile, tiene que ver precisamente con que el proceso de repolitización, de reocupación de los espacios públicos, se realiza precisamente a partir de la lucha que dan los defensores de los derechos humanos. Inicialmente, las madres, las esposas, las hijas e hijos de aquellos que se encontraban detenidos y que tristemente aparecerían después o no aparecerían y caerían bajo la categoría de detenidos desaparecidos. La dictadura va a negar inicialmente su existencia, va a decir los detenidos desaparecidos son presuntos, son personas que han abandonado el país, son personas que han abandonado sus familias, son personas que en el ejercicio de una actividad política entonces han cometido una ilegalidad y han escapado del país. La historia demostró, y fundamentalmente la lucha de los familiares y los amigos demostró, que existían en Chile graves violaciones a los derechos humanos. Desaparición, asesinatos, ejecuciones sumarias, consejos de guerra en tiempo de paz, encarcelamientos arbitrarios o encarcelamientos bajo una legalidad que estaba al servicio de una dictadura. Los derechos humanos en Chile entonces, en nuestra historia reciente, tienen esa característica, están violados, ¿no es cierto? Y posteriormente se van a debatir en una larga impunidad bajo la sombra de la dictadura. Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos no terminan con el advenimiento a la democracia. La reivindicación de los derechos humanos tiene que ver fundamentalmente con la restitución de la justicia, con la restitución de la verdad, con la posibilidad que tiene una sociedad y un pueblo de recomponer una memoria histórica en la cual no solo el ejercicio de los derechos o el conocimiento de sus violaciones, sino que la mantención de sus proyectos sociales de cambio pueda desplegarse de modo natural, con una fuerza histórica que sea reivindicada y conocida por el conjunto de la sociedad. Los derechos humanos entonces vienen a ser no solamente el cuestionamiento de un largo periodo dictatorial, sino que además el cuestionamiento de una naciente democracia. Una democracia que no garantiza la verdad, que no garantiza las condiciones mínimas de justicia, que no garantiza que existan siquiera procesos de recuperación de memoria respecto de aquellas violaciones de derechos humanos en las cuales se buscaba no solamente, por ejemplo, en el caso de la desaparición, desaparecer un cuerpo, sino que desaparecer del tejido social, de la conciencia pública, los proyectos que aquellos detenidos desaparecidos habían encarnado, sus proyectos políticos. Por lo tanto, cuando hablamos de los derechos humanos en la historia reciente, de lo que estamos hablando es de una vulneración, pero también de una reivindicación. Decíamos que las violaciones de los derechos humanos y su defensa no comienzan ni terminan con la dictadura. El ejercicio de los derechos económicos y sociales, por ejemplo, antes que ser reconocido por los organismos internacionales, es históricamente ejercido por los actores políticos y sociales. Es el caso de nuestro movimiento obrero, es el caso de nuestros movimientos de pobladores, de los movimientos de mujeres y de jóvenes que a través de la larga historia de nuestro país van a constituir actores que construyen el imaginario de derechos colectivos. Estos dos procesos se van a encontrar entonces, por una parte, la construcción histórica de un derecho que se ejerce, que se demanda y que se instala sociopolíticamente, y por otro lado la construcción jurídica de un derecho internacional que tiene eco en cada país a partir de los compromisos que esos países establecen. Esa es la situación de Chile. Un lugar entonces donde se encuentran dos dinámicas, una dinámica política jurídica internacional y una dinámica histórica y sociopolítica en la cual lo que se reivindica es el ejercicio de un derecho que
partiendo por los derechos como la vida, la seguridad de las personas, pasando por los derechos del ejercicio político, hasta los derechos de tercera generación económicos, sociales y culturales, son posibles de reivindicar porque hay actores sociales que así lo exigen. Y hay eventualmente acuerdos internacionales y estados que así lo posibilitan. Los derechos humanos no son un regalo de ningún estado ni de ningún gobierno. Los derechos humanos son una conquista histórica y social y obligan, por tanto, al Estado, a cualquier Estado, a garantizar el ejercicio pleno de esos derechos. La aparición de los derechos humanos, y particularmente de los derechos humanos en el contexto de la historia reciente, en el currículum nacional, que esto se enseña en los colegios, que se enseña en los liceos, que se enseña eventualmente en las universidades, tiene que ver precisamente con tratados internacionales suscritos por Chile. Acuerdos que comprometen a nuestro país para que aparezca y se haga carne una afirmación que es difundida por todo el mundo, la no repetición. Chile, formando, educando, difundiendo una educación en derechos humanos, el conocimiento de los derechos humanos, simplemente está respondiendo a un mandato internacional obligatorio, que tiene por un lado, al igual que en el caso de los derechos humanos en general, un condicionante político-jurídico internacional, por cierto, pero también un condicionante que tiene que ver con nuestra historia reciente. La única posibilidad de la no repetición es la verdad. La única posibilidad de la no repetición de la violación de los derechos humanos es que la sociedad tenga una memoria de las arbitrariedades y las violaciones de derechos humanos cometidas. La única posibilidad de la no repetición es que una sociedad, también a través de un sistema educativo, enseñe que la justicia es un derecho, pero también es un deber. El derecho y el deber de defender los derechos humanos como conquista, porque es un derecho que está garantizado, pero también es la posibilidad de seguir viviendo como una sociedad que avanza por fin en el camino de la recomposición de su tejido social, de terminar con situaciones de violencia sistemática, de impunidad histórica y de desmemoria que nos hacen finalmente menos humanos. Enseñar, educar, proclamar, difundir, realizar actividades simples a veces en derechos humanos contribuye finalmente a ser más humanos.